Hoy vamos a hablar del llamamiento eficaz y remembrando, usando como la consecuencia de las enseñanzas que hemos estado viendo, vamos a recordar nuevamente esta secuencia necesaria en el plan de Dios. Entonces, como vimos, nuestro hermano Sergio habla de la elección. Entonces Dios elige en su gracia incondicionalmente a aquellos que Él ha amado desde el principio. Entonces Él envía a su Hijo a ejecutar su obra magna, su mayor obra, la mayor obra de nuestro Creador, que es la expiación. Y esta expiación solo se aplica a algunas personas, a un grupo pequeño, a un puñado, como lo llaman las Escrituras, de personas, y es precisamente a ellos por quienes Cristo ha muerto, a quienes va a llamar de una manera eficaz, de una manera salvífica. Y Dios los va a llamar a estas personas, a quienes ha elegido en algún momento de su vida, y a ellos, a quienes ha elegido, los va a preservar hasta el final. Entonces es aquí, en la elección, específicamente en el llamamiento eficaz, donde la salvación de nuestro Señor se vuelve personal. Y la elección y la expiación son obras objetivas, pero el llamamiento eficaz es una obra subjetiva. Ya vamos a ver de qué se trata. Por favor, hermanos, para empezar, vamos a basar nuestro texto en Romanos 8, 29, 30, que es el texto que denominamos nosotros en esta doctrina como la cadena de oro de la salvación. Entonces, por favor, vamos a leer Romanos 8, 29 y 30. Y lo vamos a desglosar de tal manera que vamos a ver de manera individual todas las obras que el Señor hace dentro de la salvación. Entonces, Romanos 8, 29 y 30 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, o sea, Cristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Aquí vemos la cadena de la salvación, la cual está compuesta de varios eslabones. Pero fijémonos específicamente en el versículo 29, porque a los que antes conoció. Esta expresión no significa que Dios haya traído algo nuevo a su mente, porque Él lo conoce todo, Él es la sabiduría misma. Entonces no se refiere a que los que antes conoció como si hubiera sido algo sorpresivo para Él, como si en algún momento de la historia Él los hubiera conocido, sino que esta palabra en las Escrituras, en el original griego, significa una relación, es decir, una relación afectiva, una relación que vincula el amor de Dios hacia su pueblo. Pero en este versículo también nosotros vemos esta frase: también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Esto significa que Dios escogió a muchos de esos que estaban siendo vistos como totalmente depravados, como destrozados, como aborrecibles. Y Dios los predestina para que se conviertan en una réplica de su Hijo Jesucristo, el Dios humanado. Como último eslabón de esta cadena está lo siguiente: y a los que predestinó, a estos también llamó. Entonces podemos notar aquí esta doctrina del llamamiento eficaz, porque a los que conoció, es decir, a los que ha amado, los ha amado con un amor incondicional y los ha predestinado para llamarlos. Este llamamiento del que habla el apóstol Pablo es el llamamiento eficaz, porque los llama para sí, los escoge para sí y envía a su Hijo para que los compre, para que los redima para sí mismo. Y tiene entonces que llamarlos de una manera en la que, siendo encontrados por Él mismo, jamás estén perdidos y permanezcan con Él para siempre.
Entonces vemos en esta secuencia, como decía nuestro hermano Sergio, esta hermosa cadena de la salvación y que es conocida en algunos círculos reformados como llamamiento eficaz o gracia irresistible. Y vamos a ver por qué se le denomina de esta manera. Irresistible porque es un llamamiento que no se puede resistir, lógicamente, y vamos a ver más adelante por algunos textos, algunos ejemplos. ¿Por qué no se puede resistir? Porque es que es Dios mismo quien hace este llamado, y es Dios mismo quien ha llamado a sus hijos para que nunca se pierdan, y este Dios que llama de una manera eficaz es aquel que ha creado la luz sin necesidad del sol. Entonces vamos a ver un cuadro comparativo de los tipos de llamamiento. Vamos a ver que existe un llamamiento general, común o exterior, y un llamamiento particular, interior, un llamamiento eficaz. Pero para desglosar esto vamos a tener que mirar el significado de lo que es un llamamiento. El llamamiento en el propósito de Dios el llamamiento divino es el acto de Dios por el que los hombres son invitados a recibir por fe la salvación provista por Cristo, como diría Strong. Pero entonces es importante, mis queridos hermanos, que miremos a través de la Escritura, porque lo que creemos es en base a las Escrituras, y vamos a ver por qué esta doctrina es una realidad dentro de la doctrina de Jesucristo. Como primero vamos a ver la definición de la Confesión de Fe de Londres de 1689. La doctrina, es muy importante que nosotros sepamos que la doctrina del llamamiento eficaz no es una doctrina nueva, una doctrina que se nos ha ocurrido de manera espontánea o últimamente, sino que vamos a verificar la fe de nuestros hermanos que han tratado siempre de manera honesta y piadosa mantener la forma en que nos ha sido dictada la doctrina de nuestro Señor. Por favor, hermanos, si tiene a la mano la confesión de fe, le invito a que abra el primer punto del capítulo 10. Y vamos a ver cómo nuestros hermanos han desglosado de tal manera que podamos identificar el llamamiento especial o particular de Dios hacia sus hijos. Entonces, si lo tienen presente, me permitiré leerles. Dice la confesión de fe, el capítulo 10. A aquellos, 10, primer punto. A aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, le agrada en su tiempo señalado y aceptado llamar eficazmente. Entonces vemos que hay una consecuencia realmente lógica para la mente de Dios. Primero la elección, como lo vimos con nuestro hermano Sergio, pero a aquellos a quienes ha elegido los va a llamar de una manera especial. Entonces, por medio de su palabra y de su espíritu los va a llamar, sacándolos del estado de pecado y muerte en que se hallan por causa de su naturaleza caída, a fin de darles vida y salvación por Jesucristo. Y esto lo hace iluminando espiritualmente su entendimiento, a fin de que comprenda las cosas de Dios, quitándoles el corazón de piedra y dándoles uno de carne, renovando sus voluntades, y mediante su poder soberano les determina a hacer aquello que es bueno, para llevarles eficazmente a Jesucristo, de tal manera que ellos vienen con absoluta libertad, habiendo recibido por la gracia de Dios la voluntad de hacerlo. Es muy importante, queridos hermanos, que cuando nosotros nos acerquemos a la doctrina, a las Escrituras, sepamos que el Señor está muy preocupado porque su pueblo realmente guarde las palabras en las cuales Él ha dictado su voluntad. ¿Y por qué entonces hacer una confesión de fe y hacer un concepto tan específico de esto? Porque bueno, hay muchos enemigos de la fe, de la doctrina de Jesucristo, que van a tratar de desvalidar con argumentos humanos este llamamiento particular. Pero entonces podemos desprender unas 4 características de la definición que nos da la confesión de fe acerca de este llamamiento. La primera característica principal es que solo son llamados los elegidos.
Así como vemos la consecuencia con nuestro hermano Sergio, solo van a ser llamados eficazmente los que han sido elegidos por Dios. La segunda característica es que es un llamamiento no solo por la palabra, sino por el Espíritu. Entonces, este llamamiento eficaz vincula activamente la acción del Espíritu de Dios sobre las almas y los corazones de las personas. La tercera característica es que el llamamiento en sí, llamamiento eficaz en sí, es la regeneración. Es decir, que Dios llama dando vida a quien está muerto y da capacidad para que esta persona se arrepienta y tenga la fe. Y la última característica que podemos desprender de esta definición de la confesión de fe es que Dios no fuerza la voluntad del hombre, sino que la cambia su voluntad y la atrae para sí, de tal manera que Dios llama eficazmente al hombre y éste viene de manera libre, no obligado hacia él. Entonces nos preguntan muchas veces cuando enseñamos esta doctrina del llamamiento eficaz, entonces Dios nos va a entrar obligados, como arrastrándonos de las orejas al cielo. Entonces la respuesta será no, porque Dios cambia mediante este llamamiento eficaz nuestro querer, cambia nuestra voluntad y Él cambia nuestro corazón para que nosotros, una vez odiando al Señor, entremos al cielo voluntariamente y gozosos a su reino. La iglesia entonces siempre tiene que hacer un llamamiento a los pecadores, como lo vimos, un llamamiento general. Pero en estos días podemos dudarnos si realmente lo están haciendo bien las iglesias. Están haciendo un llamamiento que es apegado a como nos enseñó nuestro Señor Jesucristo a llamar al pecador, y pues tenemos que responder lamentablemente que no, puesto que este llamamiento que están haciendo las iglesias está altamente influenciado con el mito del libre albedrío, pero obviamente pasado por el filtro de las Escrituras. Este mito del libre albedrío pide al pecador para ser salvo por medio de una pequeña oración para recibir a Cristo. Y también se han inventado diferentes métodos muy emotivos, influenciados con estrategias psicológicas, musicales, y aprovechándose de las almas acongojadas para que hagan una oración de fe. Pero esto no es recibir a Jesucristo. Esto es lo que produce, son falsas conversiones, engaños. Todo este tipo de campañas lo que logran es conseguir miles de conversiones falsas, enseñando que Cristo es una especie de hada madrina que concede todos nuestros caprichos, nuestros deseos, y es como si Cristo fuera un mago que solo quiere dar regalos a aquellos que le invocan, pero estas personas lamentablemente jamás llegarán al reino de Dios. Así que la iglesia de nuestros días no entiende que el llamamiento eficaz, lo que es este llamamiento, y tampoco entiende cómo opera realmente. Entonces debemos orar al Señor para que nos dé fortaleza y nos dé la fe para poder evangelizar de Jesucristo de una manera pura, fiel y honesta, de acuerdo a las Escrituras. La forma en la que Dios nos enseña en su palabra a través de la Escritura es muy clara, y es vital mostrar en ella el pecado y la necesidad de la fe en Jesucristo y solamente en Él. Entonces, esta enseñanza pretende usar 3 pasajes, 3 ejemplos de la Escritura de cómo opera este llamamiento en el pueblo de Dios, porque lo más importante de esto es lo que la Biblia enseña de la doctrina y cómo podemos demostrarla a través de las Escrituras. Entonces, como primero vamos a ver el primer texto, y será primera a los Tesalonicenses 1, 4 al 9. Y de manera introductoria, esta es una valoración, un criterio que usa el apóstol Pablo de qué es lo que pensaba él de los tesalonicenses. Entonces, por favor, leamos primera a los Tesalonicenses 1, del 4 al 9. Dice Pablo de esta iglesia: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección,
Es muy importante acá. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu, y de tal manera que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Y pongamos mucha atención a esta parte. Y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Entonces de este versículo vamos a desprender varios criterios de Pablo, que Pablo consideraba al respecto. El apóstol Pablo está hablando a los creyentes de Tesalónica, y miren cómo se refiere a ellos de una manera muy especial, muy particular, y podemos desglosarlo de la siguiente manera. En el versículo 4 podemos ver la certeza de Pablo, cuando dice vuestra elección. La elección, queridos hermanos, como lo pudimos ver, es algo que ocurre desde antes de la fundación del mundo, y nadie sabe quiénes son los elegidos sino solamente Dios Padre. Pero Pablo, al mirar a los hermanos en Tesalónica, puede afirmar que ellos son salvos, que Dios los ha elegido. Y después de recordar a estos hermanos, escribe esta carta y dice: tengo la certeza en el Espíritu de que ustedes son elegidos por Dios. Pero Pablo, ¿cómo lo sabe? ¿Cómo sabe Pablo que la iglesia de los tesalonicenses era elegidos de Dios? Bueno, él lo sabe porque cuando él fue a predicarles y les habló del Evangelio de Jesucristo, él les habló de su resurrección, y ellos, cuando oyeron estas palabras, no solamente oyeron estas palabras de Pablo como oidores muertos, sino que las recibieron de tal manera que recibieron el contenido, el significado de estas palabras, sino que estas palabras de Pablo trajeron una transformación real a sus almas. Esto es lo que hace el llamamiento eficaz. Por eso él sabía que ellos eran elegidos, porque el elegido recibe este llamamiento del Evangelio con poder, porque realmente lo transforma, porque lo pasa de muerte a vida. Recordemos que una de las características de la confesión de fe es que en sí el llamamiento eficaz es la regeneración en sí. Otra cosa que podemos desprender de este texto es que los tesalonicenses experimentaron una conversión real. Bueno, ¿y cómo sabe Pablo nuevamente que estos hermanos fueron transformados totalmente? Podemos seguir leyendo en los versículos 9 y 10. Dice Pablo: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. ¿Con qué finalidad? Para servir al Dios vivo y verdadero. Estos tesalonicenses eran idólatras, eran lujuriosos, eran pecaminosos, eran adoradores de los ídolos paganos, pero cuando escucharon el llamamiento general que hizo Pablo, el llamamiento al arrepentimiento y la fe en Jesucristo, ellos entendieron el contenido de estas palabras y entendieron que el único Dios verdadero había dado a su propio Hijo, y que el Dios verdadero había encarnado y había expiado y muerto en una cruz, pero que también había resucitado. Y estas palabras transformaron a los hermanos tesalonicenses, de tal manera que después de haber oído todas estas palabras destruyeron sus ídolos, los quebrantaron, los abominaron y apostataron de su idolatría, para después arrodillarse y bendecir a Jesucristo y profesar que pertenecían a un solo Señor,
a quien esperan en los cielos. Queridos hermanos, la muestra de estos hermanos tesalonicenses es la muestra real del poder de Dios para salvar y para llamar eficazmente a los pecadores. Cuando Pablo vio que él estaba predicando a una gran multitud y algunos de ellos se fueron enojados muy seguramente, pensando que Pablo estaba hablando ridiculeces, tonterías, y que Pablo supo entonces que estos que se habían ido desilusionados, enojados, tristes, supo que ellos no eran elegidos porque el evangelio no llegó a ellos sino en palabras solamente. Ellos pudieron escucharlo, pero al entender el significado de las palabras del mensaje de Pablo, al mismo tiempo lo aborrecieron. Pero otro grupo dentro de la multitud recibió las palabras de tal manera que transformaron sus vidas. Y esto es lo que llamamos, queridos hermanos, llamamiento eficaz o gracia irresistible, lo cual no significa sino que es el poder de Dios que acompaña al humilde predicador, tomando a ese instrumento de barro imperfecto, ignorante, para hablar de su bendito evangelio, pero pone en sus palabras el poder transformador sobre las personas. En el llamamiento eficaz, el Espíritu Santo toma las palabras del predicador, del evangelio, y las convierte en vida. Y donde está el Espíritu de Dios siempre hay vida, como lo podemos corroborar en Gálatas 5:25. Gálatas 5:25 es una muestra de que cuando habita el Espíritu es porque hay vida. Gálatas 5:25 dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y después dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Cuando el Espíritu de Dios entra en el corazón y el alma de los hombres, da vida, porque recordemos que el hombre en sí, en su naturaleza, está muerto. Así que el llamamiento general, como lo vimos, sale de la boca del predicador. Por eso, querido hermano, si Dios te usa para hablar de su precioso evangelio, te estás exponiendo para que Dios use tus palabras y que éstas sean causa de salvación para una persona. Mientras el insignificante predicador o evangelista habla las palabras de Dios, Dios puede tomar sus palabras y destruir la resistencia natural que tiene el hombre por medio del evangelio. ¿Y por qué lo destruye? Porque realmente lo pasa de muerte a vida. Inmediatamente Dios le concede a esta persona la capacidad de arrepentirse, de ver sus pecados, y después le otorga esa fe, ya que el arrepentimiento y la fe son ambos dones, regalos de Dios. Esa persona se arrepiente y cree en el nombre de Jesús y es salva por la eternidad. Por eso lo llamamos eficaz, porque no hay pierde, porque siempre va a generar algo precioso, algo eterno. Por eso es el poder de Dios actuando en la predicación del evangelio, ya sea un evangelismo personal o público, donde sea donde esto ocurra. El segundo texto que vamos a ver es Mateo 20. Mateo 20, vamos a verlo a grandes rasgos. Mateo 20 es la parábola de los obreros de la viña. Y esta parábola es una parábola donde nos muestra claramente la soberanía de Dios en la salvación. ¿Eso quiere significar? ¿Qué significa esto? Que Dios es rey, es soberano sobre la salvación, la obra de salvación. Por favor, miremos Mateo 20, versículo 15. Aquí en este texto el Señor declara su absoluta soberanía o gobierno. Al terminar esta parábola, entonces el Señor exclama: ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Bueno, aquí el Señor de la salvación, Jesucristo,
reclama y declara su absoluta soberanía sobre su magnífica obra, que es la salvación. Porque dice después en el versículo 16, ¿qué es lo que nos interesa para diferenciar este tipo de llamamientos? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Como habíamos visto, queridos hermanos, anteriormente, hay un llamamiento que va a ser y que es proclamado y extendido a muchas personas, pero asimismo este llamamiento también puede ser rechazado por la mayoría de ellos. Este evangelio puede ser rechazado, pero el llamamiento eficaz jamás podrá ser rechazado, siempre será eficaz. Muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Muchos son llamados con un llamamiento general o resistible. Sí, hay un llamamiento que puede resistir el corazón de las personas, pero pocas personas, es decir, aquellos que han sido escogidos, aquellos que Dios ha elegido desde la fundación del mundo, ellos son llamados con un llamamiento que nadie va a poder resistir. Y este pasaje es una figura que se denomina elipsis. Y elipsis significa que es cuando uno le quita un pedazo a una frase y presenta solamente un fragmento, entonces el intérprete, el que lee esta frase, debe completarla. Entonces podemos hacer este ejercicio nosotros parafraseando el versículo 16 de Mateo 20. La frase completa entonces sería: muchos son llamados con un llamamiento general que se puede resistir, pero pocos son llamados con un llamamiento particular que no se puede resistir, es decir, los escogidos de Dios. Veamos un ejemplo del llamamiento general, y es el ejemplo del apóstol Pablo. Y para hablar del apóstol Pablo nosotros tenemos que ir para la historia de Esteban, el primer mártir. Por favor, vayamos a Hechos capítulo 7, versículo 51. Tenemos los primeros indicios de la vida de Pablo. 7:51 dice, está hablando Esteban cuando iba a ser condenado y les dice a los fariseos: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Aquí vemos que Dios, desde que creó a los patriarcas del pueblo de Israel, a Abraham, Isaac y Jacob, ha extendido un llamamiento para que le sirvan, para que le teman. Pero aquí Esteban dice: pero vosotros habéis resistido siempre al Espíritu. Aquí vemos el ejemplo del llamamiento general. Esteban estaba predicando a los fariseos y él está a punto de morir como mártir. El primer mártir de la iglesia cristiana, quien está enfrente de sus verdugos y les dice estas palabras tan duras, y les dice duros de cerviz, es decir, soberbios, circuncisos de corazón, es decir, incircuncisos, perdón. Eso significa que habían sido llamados en varias ocasiones, Dios le había llamado de una manera incesante, es decir, siempre insistiendo, recordemos en los profetas, es decir, de pronto Jeremías, Isaías, Miqueas, todas esos llamamientos de Dios para que se arrepintieran, para que volvieran a Él. Pero ellos resistían a Dios y su espíritu cada vez más se volvía duro. Entonces, ellos eran fariseos, pero en esta historia vamos a fijar nuestros ojos en Pablo. Había entre ellos, estos duros de cerviz, un fariseo de fariseos. Un fariseo entre los demás fariseos, uno más duro de servir que aquellos que mataron a Esteban. Pero Saulo de Tarso, aquel fariseo, cuando Dios le llamó, no pudo resistirse como ellos. Acá debemos corregir la imagen de Dios cuando estamos evangelizando a algunas personas, queridos hermanos. La imagen que nos da el mito del libre albedrío en su explicación arminiana es esta: Saulo, ábreme. Saulo, tú sabes que yo no puedo violentar tu libre albedrío. Por favor, ábreme, porque yo no puedo entrar si tú no quieres.
Tú debes tomar la decisión por ti mismo. Esa es la imagen horrible y despreciable del libre albedrío arminiano. La Biblia no enseña tal cosa. La Biblia enseña que Dios habló desde el cielo y Saulo cayó y Saulo fue convertido. Y eso es muy diferente. Dios no está tocando a la puerta esperando a que el supuesto libre albedrío abra. La Biblia enseña que Dios tumba la puerta y entra. Cuando Dios habla, nada ni nadie se puede resistir a su poderosa voz. Y esto fue lo que pasó con este fariseo, a quien le echaron y arrojaron las vestiduras de Esteban a sus pies. Pero ¿por qué no ocurrió esto con los fariseos que asesinaron a Esteban? Podemos preguntarnos. Bueno, recordemos quién estaba cuidando la ropa que le arrebataron a Esteban. Pero ¿por qué Saulo hasta este momento no fue convertido? Bueno, porque su hora no había llegado. Pero la hora estaba escrita desde antes de la fundación del mundo. Y el día y la hora que en el camino a Damasco Saulo iba a ser llamado, solo la sabía Dios. Pero ¿de qué manera fue llamado Pablo? Bueno, de una manera eficaz, de una manera irresistible. Después de que la voz de Dios derriba a Saulo, él se levanta siendo otra persona y llama al que perseguía Señor y le dice, ¿qué quieres tú que yo haga? Y él, a partir de este momento podemos presenciar al mayor y más incondicional esclavo de Jesucristo, de todos los tiempos. Hermanos, ¿a ustedes les parece que en la elección de Pablo, en el llamamiento que Dios le hizo a Pablo, Dios pidió permiso? Bueno, ese no es el Dios de la Biblia. El único que pide permiso es el Dios pequeño del libre albedrío arminiano. Y el Dios que creemos, hermanos, el Dios de la Biblia es soberano, es todopoderoso. Y Él hace lo que le place, Él hace lo que quiere. Y si Dios eligió a este fariseo de fariseos para que fuera su más grande apóstol, entonces lo será y punto. Así es nuestro bendito y hermoso Dios. Por esa razón estamos hoy aquí, hermanos. Por esa razón somos lo que somos. Y porque Dios quiso hacer de nosotros los que somos ahora y Él jamás pidió permiso para ello. Miremos por favor la conversión de Saulo en Hechos capítulo 9 y vamos a leer los versículos de 4 al 6. Hechos 9, 4 al 6. Dice la Escritura, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Entonces, a diferencia de estos fariseos incircuncisos que merecieron la reprensión de Esteban, podemos ver lo interesante de la sátira de Esteban, porque les dice fariseos incircuncisos. ¿Y por qué es una sátira? Porque para ser fariseo tenías que ser circuncidado. Y este fariseo, Saulo, también incircunciso de corazón, Dios lo llama. Y el punto es que hay entonces dos llamamientos, como podemos corroborarlo nuevamente. Uno general, que es resistible, y otro especial, que no se puede resistir. Siempre el llamamiento especial de Dios es eficaz. Leamos entonces, volvamos otra vez al versículo 3. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? O sea que Saulo tenía la impresión de quién era, quien le hablaba, pero quería comprobarlo, porque continúa, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y después, adelantémonos un poco, el Señor le dice, levántate y entra en la ciudad y se te dirá qué debes hacer. Hermanos, Jesucristo acá no está rogándole a Pablo. Jesucristo aquí comienza a mandar.
Hermanos, es que el Señor no tiene que rogarnos a nosotros. Él es nuestro Rey y Él comienza a mandar a sus nuevos súbditos cuando les llama, a sus nuevos esclavos. Ahora el apóstol Pablo no fue hecho un discípulo en contra de su voluntad, porque vemos ahorita un cambio radical en su corazón, en la manera en cómo él recibía el concepto de Dios. Él fue hecho esclavo de Jesucristo de manera voluntaria porque Dios lo cambió por dentro. Y si Dios no lo hubiese cambiado por dentro, él jamás se hubiera entregado voluntariamente a Cristo. Algunos creen que los que creemos y predicamos la gracia irresistible o llamamiento eficaz estamos enseñando a que Dios opera la salvación en contra de la voluntad de los hombres. Es decir, que los hombres no quieren entrar a su reino, pero entonces Dios los lleva por las orejas obligados a su reino. Eso no es lo que enseñan las Escrituras. Dios no lo tiene que coger de las orejas, sino que solamente necesita de su poderosa voz y tiene misericordia de sus hijos tan insignificantes que los ama y después los llama a arrepentirse y después les da fe y les extiende su mano. Entonces esa pobre criatura muerta sube la mano voluntariamente y se aferra a su Señor. Entonces recuerda que Dios no te fuerza para entrar a su reino, Dios te cambia y por eso es un llamamiento eficaz, efectivo. Veamos el último caso en la Escritura. El tercer caso es de Lidia, el cual lo encontramos en Hechos 16. Y vamos a leer Hechos 16 del 13 al 15. Leamos. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido, y entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. En este texto, queridos hermanos, en este testigo de la Escritura podemos ver un hermoso ejemplo de una mujer piadosa que vivía bajo la sombra del judaísmo, una mujer que había sido próspera, que Dios la había prosperado de manera económica y quien conocía la ley de Dios y que estaba reunida con algunas otras damas a la orilla del río, lo que llamaríamos estaba en un té de damas. Pero Pablo, cuando estaba en uno de sus viajes misioneros, llega a este lugar donde estaba Lidia y sus amigas y sin aviso el apóstol Pablo va y les predica, es decir, lanza el llamamiento general a todos los que estaban allí reunidos. Entonces veamos y resaltemos en el versículo 14 cuando dice: y el Señor abrió el corazón de ella. La cirugía que hace el Señor en los corazones es abrir nuestro corazón. Ahí Dios está operando eficazmente y esto es el llamamiento eficaz. Es cuando la voz pura de Dios toca el corazón del hombre y produce un cambio radical, un cambio que significa el nuevo nacimiento. Y en ese momento Dios tocó el corazón de Lidia cuando escucha la palabra y continúa el capítulo diciendo para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y así como veíamos que Pablo tenía la certeza de que nuestros hermanos tesalonicenses se habían convertido porque habían creído en el Evangelio y habían abandonado a los ídolos como consecuencia de ello, Pablo puede ver que Lidia se ha convertido de repente y se convierte en la simpatizante y colaboradora número 1 de la causa de Jesucristo. Podemos ver en el versículo 15, y cuando fue bautizada. Son causas de la elección. ¿Y por qué es tan importante? Porque el Señor a través de su Espíritu nos
nos explica que después de que ella ha recibido el Evangelio, después de que una vez Dios haya abierto su corazón, fue bautizada. Bueno, cuando ella cree en el Señor Jesús, acepta el rito del bautismo cristiano, lo que significaba que apostató para siempre del judaísmo, y eso le iba a representar a ella muchos problemas, que fuera expulsada de la sinagoga, por ejemplo, que fuera aborrecida por la comunidad judía, por sus vecinos. Significaba también que podía perder parte de su próspero negocio, y también probablemente pudo perder algunos miembros de su familia por haber aceptado esto. Sin embargo, a ella no le importó, porque Dios estaba operando sin pedir permiso en su corazón. Por eso ella inmediatamente inicia el rito de iniciación al cristianismo, el inicio de su vida en el reino de Dios. Y no solamente ella, sino su familia. Podemos ver que su familia también fue objeto de la gracia de Dios. Entonces podemos inferir que había personas de su familia a las cuales Pablo les predicó y quienes fueron también bautizados con ella. Pero después continúa el texto diciendo, los apóstoles decían, y nos rogó Lidia diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Esto también es una muestra de la elección, del cambio que Dios hace en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque ella usó el mismo estilo de la hospitalidad judía. Los judíos rogaban a los transeúntes que se quedaran en su casa. ¿Por qué? Porque ellos sabían y recordaban su grande historia, que algunos, hospedando a las personas necesitadas, habían hospedado a ángeles, así como sucedió a Abraham. Entonces, así que la hospitalidad judía era un tema de extrema importancia para ellos, y esto significaba un gran honor y fuente de bendición. Ahora, entonces, todo lo que ella había aplicado en el judaísmo del Antiguo Testamento, lo aplica de una nueva manera en el nuevo pacto. Ella ya no habla de Jehová, sino del Señor Jesucristo como su Dios. Y este es un milagro del nuevo nacimiento. Esta es una evidencia del llamamiento eficaz. Este es un milagro porque es una evidencia visible y tangible de que Dios realmente cambia y regenera al pecador. Por eso lo llamamos llamamiento eficaz. ¿Pero por qué? Bueno, recordemos en el texto que ella estaba en un té de damas. Habían más mujeres con ella escuchando a Pablo. Pero en el versículo 13 dice que esas mujeres probablemente regresaron a su casa como si nada hubiera pasado. Esas mujeres de pronto regresaron tristes a su casa, pensando que su antigua amiga se había unido y era parte ahora de una secta que llamaban de los nazarenos y que blasfemaba en contra de Jehová, Dios de Israel. Pero ¿por qué entonces podemos preguntarnos nuevamente por qué se salvó Lidia y no también las demás? Bueno, porque el llamamiento es eficaz solamente para aquellos que son o han sido escogidos por Dios. Como último podemos ver otros paralelos de la Escritura. Podemos ver el paralelo de unas personas a quien Dios llamó también de manera eficaz, y ambas personas eran muy importantes, tenían mucho dinero, eran servidores, puede ser, pero eran personas que eran muy prósperas económicamente, pero vamos a ver cómo Dios los llama de una manera distinta a uno de los dos. Vamos a ver el llamamiento de Mateo, de Leví, y vamos a ver el llamamiento del joven rico. En Marcos 2:13 se nos describe, se nos relata el llamamiento de Mateo, el recaudador de impuestos. Y podemos ver en Marcos 12 que dice: después Jesús volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y le enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. La palabra de Dios entonces nos ilustra el maravilloso y asombroso llamamiento eficaz con la vida de muchas personas. Y vemos en este caso el llamamiento de Leví. Leví, sentado en el banco de los tributos, recibe el llamamiento del precioso Salvador.
Y este llamamiento rico y poderoso es eficaz porque vemos que Mateo no dubita, no duda, sino que le sigue de inmediato, sin rechistar. Y tenemos la certeza de que una vez que le siguió, lo siguió hasta la muerte. Pero vemos otro ejemplo de otra persona que también era rica y muy importante, el joven rico. Marcos 17, versículo 22 dice, y al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de Cristo, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Bueno, y ahí Jesucristo hace el llamamiento general porque destruye, recordemos, su supuesta estructura, superestructura que tenía fundamentada este joven rico, que era su supuesta obediencia a los mandamientos, pero Jesucristo es como un espejo, porque es la palabra viva de Dios y muestra que Él es insuficiente, que no le puede seguir hasta que elimine y tumbe el Dios de este joven rico, el cual era el dinero. Entonces, en Marcos 17, 22 podemos ver que después de Cristo haberle hecho este llamamiento general, el rico, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces aquí podemos ver otra vez en otra ocasión que Jesús hace un llamamiento y este joven rico se aleja entristecido porque tenía mucho dinero y amaba su dinero y el dinero era realmente su Dios. Pero entonces nuevamente podemos preguntarnos para concluir de una manera lógica según las Escrituras, ¿por qué uno no pudo dejarlo todo y el otro sí? ¿Pudo dejarlo todo sin pensarlo para seguir a Jesús, sin mirar atrás? La respuesta es la misma. Uno fue llamado de manera eficaz y el otro no. Así que, hermanos, podemos aplicar esta enseñanza en unos breves puntos. La aplicación general es amar a Dios con todo nuestro corazón y con todo lo que somos, porque a partir de esta gran enseñanza que nos da la Escritura, debemos darle toda la gloria a Dios por esa obra de salvación, porque el llamamiento eficaz es por pura gracia a los elegidos y solamente por gracia. Ver el maravilloso amor de Dios nos debe mover a exaltar su amor, su soberanía, porque se demuestra su gracia al llamar eficazmente a pecadores duros que resistirían siempre su llamado. Es necesario entonces que cuando nos enfrentemos a esta doctrina podamos tener siempre un corazón agradecido con nuestro Salvador, así como lo expresa el salmista en Salmos 9, 1 y 2, cuando dice, refiriéndose, cuando él se enfrenta a la salvación, dice, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Qué maravilla es que Dios llame a los pecadores y que solamente llame eficazmente a unos para su gloria. Entonces el salmista, al enfrentarse a la realidad de la salvación, que es solo por gracia, dice, me alegraré y me gozaré en ti y cantaré a tu nombre, oh Altísimo. De esta enseñanza también podemos desprender otras cosas, como por ejemplo, hermanos, debemos examinarnos a nosotros mismos para pedir ayuda a nuestro Señor con el fin de que Él, por medio de su Espíritu, nos dé certeza de que nosotros realmente hemos puesto todo a los pies de Jesucristo y que realmente hemos dado todo por amor a la causa de Él. Lo otro también, hermanos, es que intentemos incesantemente trabajar para corregir esa idea del evangelismo incorrecto que realiza la iglesia de nuestros tiempos. Pidamos ayuda al Señor para guardar la forma tal cual nos ha sido dictado el bendito evangelio de Jesucristo. Como tercero, podemos pedir también a Dios para que siempre haya poder de su Espíritu cada vez que predicamos el evangelio, cada vez que evangelizamos, porque la palabra de Dios es la que tiene vida y cambia el alma, y solo su gracia tiene compasión, dando vida a los huesos que están secos. Por eso también al considerar a aquel Cordero que ha muerto por amor a su pueblo
y que nos ha dado su resurrección de los muertos como esperanza para vivir con Él para siempre, podamos aclamarle a Él y considerar cuán bueno es Él, y que podamos decir, como decía Pablo en 1 Corintios 6, del 1 al 11. Leamos, por favor, todo esto para terminar. Por favor, leámoslo todos juntos. 1 Corintios 6, del 1 al 11. Leamos. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los santos? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Porque vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén, hermanos. Y esto éramos algunos de nosotros, pero hemos sido llamados por el poder de Dios. Oremos.